Las estrellas brillaban en la extensión infinita del espacio, mientras el teniente Jake Harris estaba sentado en su cabina mirando el vacío negro que tenía delante. Estaba en una patrulla de rutina cerca de los confines de la Vía Láctea, encargado de monitorear el perímetro galáctico. Había sido una semana larga de patrullas sin incidentes. El silencio del espacio a menudo le daba demasiado tiempo para pensar. Jake estaba a punto de partir cuando un destello repentino apareció en su radar. El objeto identificado detectó la IA de su nave. Athena intervino y lo despertó de golpe. Jake se inclinó hacia adelante entrecerrando los ojos. En la pantalla. Athena, dame una imagen. El monitor parpadeó y reveló una nave extraña y elegante que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Brillaba reflejando la luz de las estrellas distantes y parecía latir con un suave resplandor azul. Nave desconocida. No se encontraron registros en la base de datos. Athena, le informó. El gran Jake murmuró mientras activaba interruptores para poner en línea sus sistemas de armas justo cuando las cosas se estaban volviendo aburridas. Antes de que pudiera actuar, una voz crepitó a través del equipo. Era suave pero firme con un ligero matiz metálico. Nave humana, no te entrometas, ¿no? Te queremos hacer daño, Jake, parpadeó sorprendido. ¿Quién eres tú? La voz dudó. Antes de responder, soy Sura de los Tans y solicito permiso para abordar tu nave. La mano de Jake se cernió sobre los controles de armas. Nunca había oído hablar de los Tans, una especie desconocida que aparece de repente en los confines del territorio humano. Nunca fue una buena señal, pero algo en la voz era invitadora. No sé si confío en ti. Sora, Jake respondió con cautela. No tienes nada que temer. Suro respondió. Con suavidad estoy desarmado. Esto no es un truco humano. Solo quiero conocerte. La curiosidad en su voz lo tomó por sorpresa. Jake dudó y luego dejó escapar un profundo suspiro. Bien, tienes permiso para abordar, pero cualquier asunto raro y esto no terminará bien para ti. Hubo un breve silencio antes de que la nave de Sor se acercara. Atracando con la nave de Jake, la esclusa de aire siseó, y Jake esperó con el corazón palpitando. La puerta se abrió revelando una figura diferente a todo lo que esperaba Ed Sora. Atravesó su figura alta y esbelta envuelta en un traje brillante que parecía cambiar de color cuando movía su piel. Era una violeta pálida con ojos que brillaban débilmente en la tenue luz de la cabina. Sonrió revelando dientes afilados sin trucos. Humana, dijo su voz suave. Y burlona, soy tu compañera de juegos alienígena de por vida. Jake se quedó congelado observando la inesperada figura frente a él. Sora no era la alienígena amenazante e intimidante que había imaginado, que ciertamente era alta, y sus ojos brillantes insinuaban algo de otro mundo. Pero había un aire juguetón en ella. Pareces sorprendida, dijo, inclinando la cabeza. ¿Esperabas algo más monstruoso? Jake encontró su voz, aunque salió más nerviosa de lo que esperaba. No esperaba que fueras tan casual. Sora se rió entre dientes. El sonido, suave y casi musical. Encuentro que los humanos a menudo esperan lo peor, pero no estoy aquí para hacerte daño. Jake Harris. Jake Blint. ¿Cómo sabes mi nombre? Sus ojos brillantes brillaron con diversión. La IA de tu nave lo transmite libremente a través de tus sistemas. He estado escuchando desde que atracamos. La cara de Jake se sonrojó. No había pensado en lo fácil que sería para un extraterrestre de tecnología avanzada acceder a sus sistemas K, dijo tratando de mantener la compostura. ¿Qué quieres, Sura? La sonrisa de Sora se desvaneció levemente. Se acercó. Sus pasos elegantes para aprender. Jake, mi gente, ha estado observando a los humanos durante años. Te encontramos fascinante. Fascinante, Jake, repitió, levantando una ceja. ¿Por qué ustedes los humanos? Suro comenzó a rodearlo lentamente, sus ojos nunca dejando los suyos. Eres curioso, imprudente, empujas más allá de tus límites incluso cuando no tiene sentido. Has construido naves tecnología colonias. Sin embargo, siempre estás un paso atrás en la comprensión del universo. Jake frunció el ceño. Parece que piensas que somos inferiores. Para nada, Sur, corrigió rápidamente. De hecho, son tus imperfecciones las que te hacen emocionante. Jake se cruzó de brazos. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Me observas por algún experimento alienígena?
Sora se detuvo. Su rostro se suavizó. No, Jake. No estoy aquí para estudiarte como un laboratorio rata. Estoy aquí porque quiero entender a los humanos a nivel personal y pensé que quizás tú también tengas curiosidad por nosotros. Había una sinceridad en su tono que lo desarmó a pesar de su extraterrestre. Apariencia había algo casi humano en su expresión. Jake dejó escapar un suspiro. Su guardia lentamente. ¿Bajando? Está bien, Sura, digamos que te creo. ¿Qué es exactamente lo que quieres? De mí la sonrisa de Sora regresó esta vez más genuina a la asociación. Jake, quiero aprender sobre ti y a cambio compartiré conocimiento sobre mi gente. Podríamos aprender tanto el uno del otro. Jake dudó la idea de ser el primer humano en formar un vínculo con una especie alienígena. Era tentadora, pero también venía con riesgos. Aún así, había algo en Sura, su curiosidad, su extraño sentido del humor que lo hizo querer confiar en ella. Está bien, dijo. Finalmente jugaré, pero no más trucos. Sura sonrió, sus dientes afilados brillando en la poca luz. No más trucos, humana, soy tu compañera de juegos de por vida. Ahora, los días siguientes a bordo de la nave, fueron un borrón de conversación y exploración. Sura no se parecía a nadie que Jake hubiera conocido nunca, humano o alienígena. Tenía curiosidad, a menudo hacía preguntas sobre la cultura de la Tierra, historia y tecnología. Pero siempre había un tono juguetón en sus indagaciones, como si ella lo estaba probando con cada respuesta. Ustedes, los humanos todavía, luchan por los recursos, dijo una noche reclinada en la cabina. Mi gente superó eso, hace siglos. Aprendemos a compartir para aprovechar nuestro conocimiento para el bien mayor, Jake. Se encogió de hombros mirando las estrellas fuera de la ventana. No es tan simple para nosotros. Somos tercos. Queremos lo que queremos. Sura asintió, pensó. Sí, eso es lo que te hace peligroso. Pero también es por eso que creo que tu especie tiene potencial. Jake no pudo evitar sonreír ante el cumplido. Nunca pensé que un extraterrestre halagaría a la humanidad. Los ojos de Sura capturaron. Nunca pensé que un humano confiaría en mí. Pero aquí estamos, las semanas pasaron y los dos se volvieron más cercanos. Sus conversaciones cambiaron de intercambios culturales a historias personales. Jake compartió historias de su infancia, su tiempo en el ejército y la soledad del espacio. Sura, a su vez, habló de su mundo natal, su familia y la larga historia de exploración de su gente. Pero a pesar del creciente vínculo, siempre hubo una tensión tácita. Entre ellos, la presencia de Sora a bordo de la nave. No estaba oficialmente sancionado y Jake sabía que si sus superiores se enteraban podría significar problemas. ¿Alguna vez extrañas tu hogar? Jake preguntó una noche mientras flotaban en la gravedad artificial de la sala común de la nave. Sora hizo una pausa. Su actitud juguetona se desvanecía ligeramente a veces, pero he estado fuera por tanto tiempo, que la Tierra se siente más como un hogar. Ahora Jake frunció el ceño. Has estado aquí antes. La sonrisa de Sora regresó, aunque había una tristeza detrás de ella, no en este cuerpo, pero sí visité la Tierra muchas veces. Tu gente simplemente nunca supo. La curiosidad de Jake alcanzó su punto máximo. ¿Por qué? ¿Qué estabas haciendo allí? Los ojos de Surk brillaron débilmente en la tenue luz, mirando, esperando, y ahora encontré lo que había estado buscando, la respuesta. Crítica. Envió un escalofrío por la columna de Jake. No estaba seguro si quería saber qué quería decir Sura con eso, pero la conexión entre ellos ya se había forjado, y lo que sea que estuviera por delante no podía quitársela. Sensación de que esto era solo el comienzo. Jake miró a Sura, sus palabras crípticas, colgando en el aire como una nube de tormenta, mirando, esperando lo que su voz tenía de recelo, pero también de curiosidad. Sora había sido evasiva a veces, pero esto se sentía diferente, había peso detrás de sus palabras. Ahora la sonrisa juguetona de Sora se suavizó en algo más serio. Sus ojos brillantes se atenuaron mientras contemplaba su respuesta. Se puso de pie y comenzó a caminar por la habitación, sus movimientos gráciles, casi hipnóticos durante años. Mi gente ha estado monitoreando el desarrollo de varias especies. Comenzó su voz, más tranquila de lo habitual. Estudiamos, observamos, pero nunca intervenimos tu especie. La humanidad siempre ha sido de particular interés. Jake se inclinó hacia adelante, un ceño fruncido, formándose en su rostro. ¿Por qué nosotros somos solo una especie entre innumerables otras en la galaxia?
Porque los humanos son impredecibles, dijo Sora deteniendo su caminar para enfrentarlo. Tu especie tiene el potencial tanto para una creación increíble como para una destrucción, sin igual ha sobrevivido guerras, desastres, incluso la dureza del espacio mismo, cuando muchos otros habrían perecido. Es por eso que te hemos estado observando la mente de Jake. Corrió. Dices, nosotros, ¿quién más está involucrado y qué has estado buscando? Zurk. La expresión se volvió ilegible. Mi gente, los Tans, han creído durante mucho tiempo que cada especie llega a un punto en el que o trascienden sus limitaciones o se destruyen a sí mismos. Ustedes, los humanos, se están acercando a ese punto al que fui enviado para observar y guiar. Si era necesario guiar, la voz de Jake era aguda. ¿Quieres decir manipularnos? Sur negó con la cabeza. No, Jake, no queremos. Controlarte. Queremos ayudarte a darte cuenta de tu potencial antes de que sea demasiado tarde. Jake sintió una oleada de ira, levantándose demasiado tarde para lo que los ojos brillantes de Sora fijaron. En su hay una oscuridad acercándose a algo mucho más peligroso de lo que puedes imaginar. Mi gente la ha visto en otras partes de la galaxia, una fuerza que consume todo. En su camino, y la Tierra está justo en su trayectoria. El corazón de Jake latía con fuerza en su pecho. Estás hablando de una invasión. La voz de Sura era pesada con el peso de la verdad. No solo una invasión, estamos ajustando. Y si la humanidad no está lista, no sobrevivirá la habitación. Quedó en silencio, el zumbido del sistema de la nave, el único sonido. Entre ellos, la mente de Jake se llenó de preguntas, pero una se destacó. ¿Por qué yo? ¿Por qué me estás contando esto? Sora se acercó su alta figura proyectando una sombra sobre él. Porque eres diferente, Jake. Piensas diferente, cuestionas, te adaptas y luchas. Por eso te elegí a ti. Tienes la fuerza para enfrentar lo que viene y unir a otros en la lucha. Jake contuvo el aliento en su garganta. El peso de sus palabras se posó pesadamente sobre sus hombros. Ya no era solo un piloto al azar, era parte de algo mucho más grande, algo que podría decidir el destino de la humanidad. Sora extendió la mano y colocó una mano en su hombro. Su toque fue sorprendentemente suave. He estado esperando a alguien, como tú, Jake, alguien que pueda ver más allá del peligro inmediato y planificar lo que viene. Jake tragó saliva. Su mente daba vueltas con la gravedad de la situación. ¿Qué exactamente me estás pidiendo que haga? Zurk. Los labios se curvaron en una suave sonrisa. Quiero que me ayudes a preparar a tu gente. Juntos podemos asegurarnos de que la humanidad tenga una oportunidad cuando llegue la oscuridad. Jake se quedó en silencio por un largo momento, el peso del universo presionándolo. Se había inscrito para esta misión esperando una patrulla de rutina y ahora se le estaba pidiendo que fuera parte de una lucha por la supervivencia de su especie. Finalmente, asintió. Está bien, Sura. Estoy dentro, pero no más secretos. Si vamos a hacer esto, lo haremos juntos. No hay trucos. La sonrisa de Sura se volvió blanca. Un destello de satisfacción apareció en sus ojos brillantes. No hay más trucos. Humano, ahora soy tu compañero de por vida. En los días que siguieron, Sura y Jake comenzaron a trabajar juntos. En Ernest, el conocimiento de Sora sobre la galaxia era vasto y compartió ideas que cambiaron la comprensión de Jake sobre el espacio y las amenazas que se escondían en sus muertes. Pasaron horas discutiendo la estrategia, la tecnología y los aliados potenciales. Jake se dio cuenta rápidamente de que Sur no estaba exagerando sobre el peligro. La fuerza de la que habló, la oscuridad, no se parecía a nada que la humanidad hubiera enfrentado. Era una entidad, un enjambre de criaturas o máquinas que consumían planetas enteros y no dejaban nada más que tierras baldías. A su paso, los Tans lucharon contra ellos una vez. Sura dijo una noche que, mientras estaban en la plataforma de observación, mirando fijamente la inmensidad del espacio, apenas sobrevivimos. Pero la humanidad tiene algo que nosotros no teníamos: resiliencia, una terquedad que se niega. Morir es tu mayor fortaleza. Jake se giró para mirarla y... ¿Qué pasa con tu gente? ¿No pueden ayudarnos a luchar contra esta cosa? Sura negó con la cabeza. Su expresión era sombría. Los Tans están dispersos, fragmentados después de la última guerra. Muchos de ellos creen que el aislamiento es la única forma de sobrevivir, no ayudarán. Entonces depende de nosotros, Jake.
murmuró apretando los puños. Zura asintió. Sí, pero no estarás solo. Hay otros ahí afuera, otras especies que se han enfrentado a la oscuridad y han sobrevivido. Tenemos que encontrarlos, unirlos. Si nos mantenemos juntos, podríamos tener una oportunidad. La enormidad de la tarea que tenía por delante era abrumadora, pero Jake sintió una chispa de determinación encenderse dentro de él. Por primera vez entendió por qué Zora lo había elegido. No era solo un soldado, era un líder, y ahora tenía una misión que importaba más que cualquier cosa que hubiera enfrentado. A medida que pasaban los días, su asociación se hacía más fuerte, las bromas entre ellos se volvían más naturales, la confianza se profundizaba. Jake se encontró confiando en las ideas de Zora mientras ella, en turn, respetó su mente táctica y su capacidad de pensar con rapidez. Pero a medida que el vínculo entre ellos crecía, también lo hacían las apuestas. El tiempo se estaba acabando y la oscuridad se acercaba cada día que pasaba. Necesitamos hacer contacto con los líderes de la Tierra, dijo Jake una noche, mientras finalizaban sus planes. Si no lo saben, ¿qué viene? No tendremos la oportunidad de prepararnos. Zora dudó, ¿crees? Nos creerán Jake Grist. Tendrán que hacerlo porque si no se acabó el juego para todos nosotros. Las palabras de Jake permanecieron en el aire cargadas con el peso de su misión. Los siguientes pasos estaban claros. Tenían que contactar con el liderazgo de la Tierra y advertirles de la amenaza que se avecinaba. Pero la pregunta de si la humanidad estaba lista para escuchar asintió en la mente de Jake. Si los líderes de la Tierra los despidieran, podría significar un desastre para todos. Necesitaremos pruebas, Jake murmuró mientras caminaba por la cabina. Solo decirles sobre un enemigo invisible no va a ser suficiente, Zora. Se apoyó contra el panel de control. Sus ojos brillantes siguieron sus movimientos. Hay señales de oscuridad en otros sectores, lugares por donde ya han pasado. Si podemos acercarnos lo suficiente, podríamos reunir. Evidencia. Jake dejó de caminar, cruzando los brazos. ¿Y cómo sugieres que lo hagamos? Que ya has dicho que tu gente no está dispuesta a ayudar y dudo. El liderazgo de la Tierra simplemente nos dejará volar a zonas restringidas, basándose en una vaga advertencia alienígena. La mirada de Zora parpadeó con diversión. No necesitamos permiso, Jake. Solo necesitamos ser discretos. Una sonrisa burlona tiró de la comisura de la boca de Jake. Discreto. Estás lleno de sorpresas, solo para ti, bromeó Zura, aunque había un filo en sus palabras. Necesitamos actuar rápido. La oscuridad se mueve rápido, y una vez que llega a un sistema, no deja nada atrás. La sonrisa burlona de Jake se desvaneció cuando la realidad volvió a impactarnos. Está bien, dijo con voz firme. Nos dirigiremos a uno de esos sistemas y reuniremos todas las pruebas que podamos. Pero si vamos a convencer a alguien, necesitamos más que solo mundos destruidos. Necesitamos aliados. Zura asintió. Hay algunas especies a las que podemos llegar, pero no será fácil. Persuadir, muchos de ellos han perdido la esperanza. No creen que nadie pueda detener la oscuridad. Entonces les daremos algo en lo que creer. Jake dijo, determinación, robando su voz. Es hora de mostrarles que la humanidad no se hundirá sin luchar. Mientras se preparaban para abandonar la Vía Láctea y dirigirse al primer sistema devastado por la oscuridad, Jake no podía quitarse la sensación de que los estaban observando. Los sensores de su nave no detectaron nada inusual, pero algo en la boca del estómago le dijo que se avecinaban problemas. El salto al sistema distante fue suave, pero en el momento en que salieron del hiperespacio, Jake supo que algo andaba mal. El sistema frente a ellos era un cementerio. Los planetas que una vez se unieron con la vida ahora flotaban como cáscaras fantasmales. Sus superficies estaban asustadas y sin vida. No había señales de movimiento, ninguna señal de energía, nada. La voz de Zura era suave. Esto es lo que la oscuridad deja atrás. Jake apretó los controles y miró con incredulidad. ¿Cómo podía algo hacer esto? Planetas enteros simplemente desaparecieron. No es solo destrucción. Zura respondió con voz sombría. La oscuridad consume todo. La energía vital, incluso los recuerdos. Deja atrás un vacío donde nada puede crecer o prosperar de nuevo. La mente de Jake se tambaleó ante la escala de esto.
Había visto destrucción antes, pero esto era lo que Jake había estado haciendo. Esto era aniquilación a un nivel que no podía imaginar. Necesitamos escanear la superficie, Jake dijo volviendo a la acción. Si podemos reunir datos sobre las firmas de energía residual, podríamos tener algo que mostrarle al liderazgo de la Tierra. Sura sintió, pero cuando Jake inició los escaneos, las alarmas sonaron en la cabina. Naves entrantes. Atenea. La IA de la nave advirtió que varios contactos se acercaban rápidamente. El corazón de Jake se aceleró. ¿Quién diablos podría estar aquí? La expresión de Sora se oscureció. Piratas, carroñeros que se aprovechan de sistemas muertos como este. La pantalla del sensor se iluminó con puntos rojos cuando una flota de pequeñas naves fuertemente armadas apareció de las sombras de un campo de asteroides cercano. Sus armas estaban calientes. Los sistemas de apuntado ya estaban apuntados a la nave de Jake. Genial. Jake murmuró golpeando sus manos sobre los controles. Xena se prepara para maniobras evasivas. La nave se tambaleó hacia un lado cuando la primera ola de fuego pirata pasó por su lado, casi rozando su casco. Los dedos de Jake bailaron sobre los controles, empujando la nave hacia el costado. ¿Sus límites? Mientras se abren paso entre los escombros de los planetas muertos, Sora. ¿Alguna idea brillante, Jake? Gritó por encima del sonido de las alarmas estridentes. Los ojos de Sora parpadearon con concentración. Mientras accedía a los sistemas de la nave, necesitamos salir de aquí, pero si saltamos al hiperespacio, ahora rastrearán nuestra trayectoria. No podemos dejar que nos sigan, Jake, murmuró mirando rápidamente. Se acercan los barcos piratas. ¿Hay alguna posibilidad de que los perdamos en el campo de asteroides? Zerk sonrió de forma aguda. Pensé que nunca preguntarías. La nave se sumergió en el campo de asteroides. Enormes trozos de roca flotaban lentamente a través del vacío. Los piratas siguieron a sus naves, más pequeñas y más maniobrables. Los ojos de Jake se movieron rápidamente entre los controles y los sensores. Su mente corría mientras los piloteaba a través del denso campo. Nos están ganando terreno. Jake gruñó cuando una ráfaga de fuego láser cortó sus escudos traseros. Los dedos de Zor se movieron rápidamente por la consola. Manténlos a raya por unos segundos más. Tengo una idea. Será mejor que te apresures. Jake gritó sacudiendo la nave en un giro de tiburón para evitar una colisión con un asteroide giratorio. Los piratas eran implacables. El fuego de sus armas se volvía más preciso con cada segundo que pasaba. De repente, Sura presionó un botón final y los sistemas de la nave parpadearon. ¿Qué hiciste?, preguntó Jake. El pánico aumentó en su voz. Créeme, Suro respondió con una sonrisa. Acabo de darles un regalo que no olvidarán. Una explosión masiva sacudió el campo de asteroides cuando uno de los asteroides más grandes detrás de ellos detonaron enviando ondas de choque a los escombros que se dispersaron en todas las direcciones. Las naves piratas quedaron atrapadas en la explosión. Sus formaciones se sumieron en el caos. Jake dejó escapar un suspiro de alivio cuando la flota pirata dispersó sus naves, ya sea deshabilitadas o en retirada. Buen trabajo, dijo Jake, disparando. Sora con una mirada impresionada. Sur se reclinó en su asiento, su sonrisa triunfante. Te lo dije, sin trucos, solo soluciones inteligentes con el peligro inmediato detrás de ellos. Jake reinició los escaneos para recopilar los datos que necesitaban. Pero mientras se preparaban para dejar el sistema, algo en la oscuridad captó la atención de Jake. Una señal débil y parpadeante en el borde del escáner que venía de una pequeña nave muy dañada que flotaba entre los restos. Sora. Jake dijo lentamente que no estamos solos. La expresión de Sora se endureció mientras miraba el monitor. Esa nave no es humana. La señal se hizo más fuerte a medida que se acercaban y el estómago de Jake se revolvió con inquietud. Quienquiera o lo que fuera que estuviera en esa nave podría tener la clave para entender al enemigo o podría ser algo mucho peor. ¿Abordó? Jake preguntó mientras su mano flotaba sobre los controles. Los ojos brillantes de Zurk se encontraron con los suyos y, por primera vez, Jake vio miedo real en ellos. Tenemos que Jake sintió el peso del miedo de Sora apoderarse de él mientras se acercaban a la nave a la deriva. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Oscuro y amenazante, el agujero exterior parecía absorber la tenue luz de las estrellas, lo que hacía que pareciera como si la nave estuviera envuelta en sombras, incluso en su estado dañado, emitía un aura de amenaza silenciosa. Su voz rompió el silencio.
No se detectaron signos de vida a bordo de la nave, pero las lecturas de energía residual son muy inusuales. Jake frunció el ceño, sus dedos dudaron sobre los controles de acoplamiento. Definir inusual. Hay tenues rastros de una firma de energía diferente a todo lo que hay en nuestra base de datos. No coincide con la tecnología de especies conocidas. Es extrañera. Los ojos de Sura permanecieron fijos en la pantalla. Su piel violeta ligeramente más pálida de lo habitual. Esa es la oscuridad. Es su firma. El corazón de Jake se saltó para latir. ¿Estás diciendo que esta nave les pertenecía? Sura asintió lentamente o, al menos, has sido tocado por ellos. Tenemos que tener cuidado, Jake. La oscuridad no deja cosas atrás sin una razón. La mente de Jake se llenó de posibilidades. Esta podría ser su prueba, la clave para convencer a la Tierra y a las otras especies de que la amenaza era real, pero había algo profundamente inquietante en él, como si los estuviera observando esperando que lo abordemos. Jake dijo, la decisión final. En su voz sí hay algo dentro que pueda ayudarnos a entender la oscuridad. Necesitamos encontrarlo. Sura vaciló, pero asintió con la cabeza, su postura tensa. Iré. Contigo guiarás a alguien que entienda con qué estamos lidiando mientras se ponían sus trajes espaciales y se preparaban para el procedimiento de abordaje. Jake no podía quitarse la sensación de pavor que se aferraba a él. Esto no era solo una operación de salvamento, este era un viaje a lo desconocido. La esclusa de aire silbó cuando conectaron con la nave alienígena. El corazón de Jake latía con fuerza en su pecho cuando la puerta se abrió, revelando el oscuro y estrecho corredor que había por delante. Él era tan frío como el exterior metálico, y este lugar es desconcertantemente silencioso y me da escalofríos. Jake murmuró mientras entraban al pasillo y sus botas resonaban suavemente contra el piso de metal. Suro estaba en silencio y sus ojos brillantes escaneaban sus alrededores. La atmósfera dentro de la nave se sentía mal, como si el aire mismo estuviera contaminado por lo que sea que alguna vez había habitado. La nave mantente cerca. Jake dijo, su mano flotando sobre su arma. No sabemos qué hay aquí. La nave estaba inquietantemente vacía. No hay cuerpos. No hay señales de vida. Solo consolas abandonadas hace tiempo y luces tenues, parpadeantes. Pero cuanto más se aventuraban, más inquietante se volvía. Símbolos extraños. Estaban grabados en las paredes, símbolos que pulsaban débilmente con una energía de otro mundo. Sora se detuvo frente a uno de los símbolos. Su expresión era grave. Estas marcas, sus advertencias, los TANs, los encontraron antes. ¿Significa que estamos cerca de algo peligroso? Los ojos de Jake se entrecerraron. Peligroso como Sura, no respondió de inmediato. En cambio, extendió sus dedos, rozando ligeramente el símbolo. La oscuridad deja rastros de sí misma. Detrás de esta nave ha sido corrompida. Lo que sea que estuviera en ella, lo que sea que la tocó, dejó parte de sí misma aquí. Eso es lo que es la firma energética. Jake sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Estás diciendo que la oscuridad infecta cosas? Sora asintió lentamente. No solo las cosas, sino también las personas. Los deforma, los cambia. Por eso no podemos dejar que se propague. Jake apretó su arma. La idea de algo tan insidioso era aterradora, pero también lo hizo más decidido. Entonces, encontremos lo que quede de eso y salgamos de aquí. Continuaron adentrándose más en la nave. Los símbolos se volvían más frecuentes y erráticos. La atmósfera se volvió más pesada y Jake podía sentir una presión acumulándose en el fondo de su mente, como una presencia acechando fuera de la vista. Miró a Sura, quien parecía estar luchando con la misma sensación. De repente, la voz de Athena crepitó en sus cascos. Estoy detectando una anomalía y está emitiendo una fuerte firma de energía. El pulso de Jake se aceleró. Nos estamos acercando. Doblaron una esquina y entraron en lo que parecía ser la cámara central de la nave. En el medio de la habitación, flotando justo encima del piso, había una gran esfera negra que pulsaba con una tenue luz misteriosa que parecía atraer la oscuridad circundante. Jake dio un paso adelante.
Con cautela, ¿qué es eso? La voz de Sura era apenas un susurro, es un fragmento de la oscuridad del pedazo de su esencia dejada. Atrás para esparcir su influencia, Jake miró la esfera hipnotizado por su pulso lento y rítmico. Había algo a la vez aterrador y cautivador en ella, como si guardara los secretos del universo, pero a un costo terrible. No podemos dejar que esta cosa se quede aquí, dijo Jake saliendo del trance. Si es parte de la oscuridad, necesitamos destruirla. Sura dudó. No es tan simple. Jake destruirla podría liberar lo que quede. Dentro no sabemos qué podría hacer. La mente de Jake corrió. Entendió el riesgo, pero dejar algo tan peligroso atrás no era una opción. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos dejarlo aquí para que Fester, antes de que Sura pudiera responder, la habitación comenzó a zumbar con una vibración baja y siniestra. La esfera pulsó más rápido, y el aire a su alrededor parecía ondular, como si la realidad misma fuera siendo distorsionada. Aina Jake gritó en su cum. ¿Qué está pasando? La firma de energía está aumentando, Sienna, respondió con voz tensa. Algo se está despertando. Los ojos de Surk se abrieron alarmados. Tenemos que irnos ahora. Pero antes de que pudieran moverse, las sombras en la habitación parecieron unirse, formando una figura. Una silueta oscura y retorcida que dio un paso adelante desde los bordes de la cámara. Su forma era apenas distinguible. Un cambio masivo. Negrura con ojos rojos brillantes. Jake congeló su respiración, atrapándose en su garganta. ¿Qué diablos es eso? La voz de Sora estaba tensa por el miedo. Es un remanente. El ser, dejado atrás por la oscuridad. La criatura no habló, pero su presencia era abrumadora, presionando a Jake como una fuerza física. Levantó su arma, pero Sura lo agarró del brazo. No puedes luchar contra eso, Jake. Tenemos que correr. Los instintos de Jake gritaron que disparara, pero él confió en Sora. Juntos se dieron la vuelta y salieron corriendo hacia la salida. La figura oscura, persiguiéndolos con un silencio inquietante. La nave parecía moverse a su alrededor mientras corrían. Corredores deformándose y retorciéndose como... ¿Cómo? Si la oscuridad estuviera remodelando la realidad misma. Apenas llegaron a la esclusa de aire, cerraron de golpe los controles para desconectarse. La nave se liberó justo cuando la figura oscura llegó a la puerta. Sus ojos brillantes se fijaron en Jake mientras se alejaban. La nave alienígena desapareció en el vacío, tragado por la oscuridad una vez más. De regreso a bordo de la nave de Jake, los dos se sentaron en silencio, sus respiraciones pesadas. Los datos que recopilaron fueron invaluables, pero el encuentro los había sacudido a ambos. Tuvimos suerte de salir, dijo Sora. En silencio, sus manos temblaban levemente. Esa cosa no era ni siquiera una fracción del poder de la oscuridad. Jake miró fijamente las estrellas. Su mente seguía corriendo. «Tenemos la prueba que necesitamos ahora», dijo. Su voz era hueca. «Pero no sé si estamos listos para lo que viene». Sur se volvió hacia él. Su expresión era grave. «No tenemos otra opción. Jake, la oscuridad se acerca. Estemos listos o no». Y mientras el vasto vacío del espacio se extendía ante ellos, Jake supo que su frágil alianza, su comprensión tentativa, era todo lo que se interponía entre la humanidad y la tormenta que se avecinaba. Los días posteriores a su escape de la nave de las sombras se sintieron como un borrón para Jake. No podía quitarse de encima la imagen de la figura oscura, esos ojos rojos brillantes grabados en su mente como una pesadilla que se negaba a desaparecer. Pasó horas revisando los datos que Athena había recopilado, analizando las lecturas de energía, los símbolos extraños y cada pieza de información que habían reunido sobre el remanente de la oscuridad. Sur también parecía haber cambiado por el encuentro. Estaba más tranquila. Su alegría habitual fue reemplazada por un tono sombrío. Ambos sabían que lo que habían presenciado era solo un vistazo de la amenaza más grande que se cernía sobre la galaxia, y ahora tenían que convencer al resto de la humanidad de tomarlo en serio. Una noche, mientras las estrellas afuera de la cabina brillaban débilmente, Sora rompió el silencio. «Estás pensando en cómo presentar esto a tus líderes», dijo suavemente. Sus ojos brillantes se fijaron en Jake.
Jake la miró con el rostro demacrado. Sí, ni siquiera sé por dónde empezar. Un oficial de patrulla de filas y un alienígena advirtiendo de alguna antigua oscuridad galáctica. Pensarán que he perdido la cabeza. Sora se reclinó en su silla con una leve sonrisa tirando de la comisura de sus labios. Pensarán eso durante unos 5 segundos y luego se darán cuenta de lo que está en juego. Jake se pasó una mano por el cabello, tal vez, pero lograr que realmente hagan algo que es una batalla completamente diferente. Los líderes de la Tierra no son exactamente conocidos por actuar rápido, especialmente cuando la amenaza se siente distante. La expresión de Sora se volvió seria. No se sentirá distante por mucho tiempo. Jake, la oscuridad se mueve más rápido que cualquier gobierno. Jake sabía que ella tenía razón, pero convencer a las facciones más poderosas de la galaxia para que se unieran contra un enemigo invisible era una tarea abrumadora, pero no tenían opción. Los restos de la nave Sombra y la criatura que habían encontrado eran prueba suficiente de que la oscuridad era real y que estaba viniendo. Entonces los haremos escuchar. Jake dijo firmemente, tenemos los datos. Te tenemos como testigo. Si lo presentamos bien, no tendrán opción. La mirada de Zurg se suavizó. Tienes mucha fe en tu gente, eso es algo raro. Jake se encogió de hombros levemente. Una sonrisa burlona tiró de sus labios. ¿Qué puedo decir? Los humanos somos tercos. Los siguientes días se pasaron en preparación. Jake había tomado la decisión de regresar a la Tierra, de regreso al corazón de la coalición Turán. Sería el mejor lugar para comenzar si pudieran convencer al gobierno de la Tierra de que podían reunir al resto de las colonias humanas y, con suerte, a las otras especies de la galaxia para la causa. Pero siempre existía el riesgo de que los tomaran con sospecha, especialmente con Sura a su lado. A pesar del progreso de la humanidad, la xenofobia aún persistía en ciertos círculos y un misterioso alienígena, hablando de la perdición galáctica, podría verse como una amenaza en sí misma a medida que se acercaban. A las afueras del sistema solar, la voz de Atenea se abrió paso a través del silencioso zumbido de los motores de la nave. Transmisión entrante del comando de la Tierra. Han detectado nuestra nave y están solicitando identificación. El ritmo cardíaco de Jake se disparó. Eso fue todo. Miró a Sura, quien le dio un asentimiento tranquilizador. «Conéctelos», dijo Jake enderezándose en su asiento. Un momento después, la pantalla parpadeó a la vida, revelando a un oficial de rostro severo con el uniforme de la coalición bronceada. Sus ojos se entrecerraron mientras miraba a Jake. Teniente Harris, este es el comandante Ross. Su patrulla estaba programada para terminar hace 2 semanas. ¿Le importaría explicar por qué regresa en una nave civil? Jake se aclaró la garganta eligiendo sus palabras con cuidado. Comandante, me encontré con algo sin precedentes. Necesito hablar con el Alto Consejo. Inmediatamente, esto es un asunto de seguridad galáctica. La expresión de Ross permaneció sin cambios. Su mirada se desplazó brevemente hacia Sura, que estaba sentada tranquilamente. ¿Al lado de Jake? ¿Y quién es tu compañero, un extraterrestre por lo que parece? ¿Estás al tanto? Que el contacto no autorizado con especies que no pertenecen a la coalición es una violación del protocolo. La mandíbula de Jake se apretó. Había esperado resistencia, pero no tan temprano, comandante. No tengo tiempo para explicar. Todo se supera. He descubierto una amenaza inminente, algo más grande que cualquier violación del protocolo. Necesitas dejarme. Hablar con el consejo. Hubo un silencio tenso en el otro extremo, mientras Ross estudiaba a Jake y Zuro con una mezcla de sospecha y curiosidad. Finalmente habló en espera de autorización. Enviaremos un equipo de recuperación para escoltarte al comando de nacimiento. Y los ojos del teniente Ross endurecieron. No intentes nada si tu historia no cuadra. Enfrentarás cargos por deserción, entre otras cosas. La transmisión se cortó, dejando a Jake y Sora en el pesado silencio de 1900. La cabina, bueno, eso fue tan bien como esperaba, murmuró Jake inclinándose hacia atrás. En su silla, Sora le dio una sonrisa burlona. Creo que lo manejaste bastante bien, teniendo en cuenta que al menos no nos dispararon desde el cielo. Jake resopló. Sí. Pequeñas victorias horas después fueron escoltados al centro de mando de la Tierra, un complejo masivo que flotaba en órbita sobre la Tierra, como una fortaleza en las estrellas. Jake había estado aquí antes, pero nunca
en circunstancias tan terribles cuando atracaron y fueron conducidos a los pasillos en expansión por un grupo de soldados armados, sintió el peso de lo que estaban a punto de enfrentar, presionándolo el Alto Consejo. Estaba esperando en una sala de reuniones segura, una mesa larga rodeada de pantallas holográficas y personal militar a la cabeza de la mesa. Estaban sentadas las figuras más poderosas de la coalición bronceada. Sus expresiones una mezcla de curiosidad y escepticismo. El teniente Harris, uno de ellos, una mujer mayor con ojos penetrantes, dijo: «Mientras entraban, han hecho una gran entrada, hemos revisado sus informes y francamente nos preocupa traer una especie alienígena desconocida al espacio de la coalición sin autorización previa. Es una grave violación del protocolo». Jake tomó una respiración profunda, de pie. «Entiendo eso, consejero, pero esto no se trata de protocolo. Se trata de supervivencia». Dio un paso adelante, activando los datos. Athena había compilado la pantalla holográfica que cobró vida mostrando las lecturas de la nave de las sombras, los extraños símbolos y las firmas energéticas que lo habían aterrorizado tanto a él como a Sura. Jake dijo esto con voz firme. «Es un remanente de una fuerza mucho más allá de todo lo que hemos encontrado antes, se llama oscuridad y se está extendiendo. Encontramos uno de sus remanentes, una nave que había sido corrompida por ella. Si no actuamos, toda la galaxia podría estar en riesgo». Los miembros del Consejo intercambiaron miradas, sus expresiones cambiaron del escepticismo a la preocupación mientras estudiaban los datos. Jake pudo ver que su resolución vacilaba, pero sabía que aún no estaban convencidos. Sora dio un paso adelante, su presencia exigiendo atención. «Mi gente se ha enfrentado a la oscuridad». Antes dijo, su voz tranquila pero firme: «Perdimos mundos enteros por ella. Pensamos que la habíamos sellado, pero ha regresado y ahora está apuntando a tu galaxia». Sus palabras quedaron en el aire y el consejo cayó en un pesado silencio. Finalmente, la mujer mayor habló de nuevo, su voz más tranquila pero cargada de urgencia. «¿Qué haces? ¿Proponemos que lo hagamos?» El teniente Jake la miró directamente a los ojos y su firme resolución nos obliga a unir la galaxia, cada especie, cada facción. Necesitamos permanecer juntos contra esta amenaza o todos estamos condenados. La habitación estaba en silencio. El peso de sus palabras se estaba hundiendo. Finalmente uno de los consejeros habló. Su voz era vacilante pero decidida. «Si lo que estás diciendo es verdad, entonces esta es una guerra como ninguna que hayamos visto». Y en ese momento Jake supo que la tormenta realmente había comenzado después de la reunión de Jake y Sora con el Alto Consejo de la Coalición Tran, y el aire de tensión zumbaba sobre el comando de la Tierra. Estaba claro que el Consejo estaba comenzando a comprender la magnitud de la amenaza, pero el miedo a la política aún ralentizaba su respuesta. Los datos de Jake habían despertado la curiosidad del Consejo, pero no hubo una acción inmediata. Solo promesas de mayor investigación y deliberación cuidadosa. Jake caminaba por el estrecho pasillo fuera de la cámara del Consejo. Sus manos se apretaron en puños. Había hecho todo bien. Presentó la evidencia y expuso el caso, pero parecía que todavía lo estaban tratando como un ejercicio académico, no como un peligro claro y presente. Sura lo miró con su brillante ojos que delatan un dejo de simpatía. «No puedes esperar que se muevan rápido, la burocracia tiene su propia gravedad. Lo ralentiza todo». Jake se detuvo y se giró hacia ella. «No tenemos tiempo para la burocracia, la oscuridad no va a esperar a que formen comités, lo sé», dijo Sora suavemente. «Pero hemos plantado la semilla, tienen miedo, Jake, eso es un comienzo», suspiró pasándose una mano por el cabello. «¿Miedo no es suficiente, necesitan?» Actuar como si estuvieran en Q. Un oficial alto y de rostro sombrío se acercó, su uniforme adornado con metales e insignias que lo marcaban como alguien de rango considerable. Se detuvo frente a Jake y Sura, su expresión ilegible. «Teniente Harris», dijo su voz entrecortada. «Soy el general Marcus Reed. El Consejo me ha ordenado que lo ponga bajo custodia protectora hasta nuevo aviso. La situación es complicada». Jake parpadeó, su frustración hirviendo. «Custodia protectora, ¿no? Necesitamos protección general. Necesitamos que la coalición se prepare para lo que viene». La cara de Reed permanece pétrea. «El Consejo está revisando tu evidencia, pero hay
Preocupaciones hasta que tomen una decisión, te mantendrán en una instalación segura. Preocupaciones. La voz de Jake era incrédula sobre cuál es la evidencia. Claras preocupaciones sobre ella, Reed interrumpió su mirada cambiando a Sura. La presencia de un extraterrestre con afirmaciones no verificadas junto con un encuentro no autorizado ha levantado banderas rojas a algunos. Creen que esto podría ser parte de un engaño mayor. Sora se tensó sus ojos entrecerrando. «Un engaño. ¿Crees que estoy mintiendo, Reed?» No respondió directamente hasta que el consejo. «Tome una determinación, tenemos órdenes, debes venir con nosotros». Jake dio un paso. «Adelante, parado entre Sura y el general. Esto es una locura, estás perdiendo tiempo cuando deberíamos estar preparándonos para una guerra». La expresión del general se suavizó ligeramente como si entendiera la frustración de Jake. «No soy tu enemigo, teniente, pero tienes que entender. Entiende que el Consejo necesita más que tu palabra antes de que puedan movilizar un esfuerzo militar completo. Así es como funciona». Jake apretó la mandíbula sintiendo una oleada de impotencia lo invadió. Quería gritar para exigir que lo escucharan, pero en el fondo sabía que el general tenía razón al menos sobre la política. Esto no iba a ser tan simple como presentar evidencia y esperar acción. La coalición no estaba hecha para actuar rápidamente, especialmente no cuando involucraba amenazas alienígenas desconocidas. La mano de Sora descansó ligeramente sobre el brazo de Jake. Su toque lo calmó. «Iremos con ellos, Jake, por ahora, Jake». La miró su mente acelerada. «¿Estás seguro?» Sora le dio un pequeño asentimiento. «Jugaremos su juego, pero no te preocupes. Siempre hay otras formas». De mala gana, Jake asintió y se volvió hacia el general Reed. «Bien, iremos, pero no pienses ni por un segundo que estás deteniendo algo. La oscuridad viene, ya sea que estés listo o no». Reed asintió brevemente y luego hizo un gesto a los soldados detrás de él de esta manera. Horas después, Jake y Sura se encontraron, confinados en una instalación segura en una de las estaciones orbitales del Comando de la Tierra. La habitación que les dieron era más lujosa que una celda de detención típica, pero la fuerte presencia de seguridad fuera de la puerta era un claro recordatorio de que no eran libres de irse. Jake caminaba de un lado a otro por la habitación, con la mente acelerada pensando en cómo abrirse paso. Burocracia. Cómo convencer al Consejo para que actúe. Sura, mientras tanto, se sentó con las piernas cruzadas. En el suelo, aparentemente despreocupado por su situación. «Pareces terriblemente tranquilo», murmuró Jake mirándola. Sora sonrió levemente. «He estado en situaciones más difíciles. Además, entrar en pánico no ayudará. Tenemos que pensar estratégicamente». Jake dejó de caminar y se sentó frente a ella. Frunció el ceño. «Siento que estamos perdiendo tiempo cada minuto que estamos atrapados aquí. Esa cosa ahí afuera está ganando terreno, tal vez», dijo Sora pensativamente. «Pero no nos hemos quedado sin opciones. Hay otros a los que podemos contactar». Jake levantó una ceja como quien. Los ojos brillantes de Zork brillaron. «Los Tans no son la única especie que enfrenta la oscuridad. Hay otras civilizaciones dispersas que sobrevivieron a su primera ola escondidas en los márgenes exteriores de la galaxia. Si podemos encontrarlas, podrían ayudarnos». Jake se inclinó hacia adelante. Su interés se despertó. «¿Crees que nos escucharían?» Sora asintió. «Si ven las mismas señales que hemos visto, lo harán. Ellos han estado esperando este momento como nosotros». La mente de Jake comenzó a correr de nuevo, pero esta vez con un rayo de esperanza. «¿Cómo podemos llegar a ellos antes de que Sura pudiera responder?» La puerta de su habitación se abrió con un siseo. El general Reed estaba de pie en la puerta. Su rostro era ilegible. «El Consejo ha tomado su decisión», dijo su voz. Cuidadosamente controlada, Jake y Sura intercambiaron una mirada antes de ponerse de pie y Jake preguntó, su voz tensa. La mirada de Reed parpadeó entre ellos y por primera vez Jake vio un rastro de incertidumbre en los ojos del general Han. «Autorizado una pequeña misión de reconocimiento», dijo lentamente. «Se les permitirá investigar más, pero bajo estricta supervisión. Están enviando una flota, pero no será una movilización completa. Tendrán que proporcionar pruebas definitivas de esta amenaza antes de que podamos comprometer más recursos». El corazón de Jake se hundió.
no era suficiente. Una misión de reconocimiento no detendría la oscuridad. Era apenas más que un gesto simbólico. Pero era algo que... Tomaremos. Jake, dijo su voz firme. ¿Cuándo nos vamos? Reed se hizo a un lado, permitiendo que 2 guardias armados entraran. Ahora su nave los está esperando mientras regresaban a su nave. Jake no pudo evitar sentir el peso de la misión presionándolo. Esta era su única oportunidad de probar que la amenaza era real. Si fallaban, no eran solo sus vidas las que estaban en juego, era el destino de la galaxia. Zura, que caminaba a su lado, parecía sentir su ansiedad. No te preocupes, Jake, no estamos solos en esto. Jake le dio una pequeña sonrisa decidida. Lo sé, pero debemos asegurarnos de que todos los demás lo sepan. También cuando abordaron su nave listos para embarcarse en la misión más crítica de sus vidas, las sombras de la tormenta que se avecinaba se hicieron más grandes que nunca. La oscuridad se acercaba y dependía de ellos enfrentarla de frente con una última mirada hacia las luces distantes de la Tierra. Jake se preparó para la batalla que se avecinaba. Esto era solo el comienzo, mientras su nave se adentraba en las profundidades del espacio. Las vistas familiares de la Tierra retrocedieron reemplazadas por la fría extensión del universo. Jake se paró al timón mirando fijamente al infinito campo estelar. Cada luz centelleante le recordaba las vidas que podrían perderse si fallaban en su misión. Zora tomó su lugar a su lado. Su expresión era una mezcla de determinación y preocupación. ¿Cuál es nuestro plan? Jake suspiró, sacando un mapa estelar en la pantalla. Necesitamos identificar las ubicaciones de las civilizaciones que mencionaste, aquellos que se han enfrentado a la oscuridad. Si podemos encontrarlos, podrían proporcionarnos los recursos y la información que necesitamos. Zura asintió, sus dedos flotando sobre los controles mientras estudiaba los datos. Los sistemas conocidos más cercanos son los Uri y las colonias de Draxon. Ambas están en los márgenes de Auber de la galaxia y han tenido sus propios roces con las fuerzas oscuras. Jake sintió una oleada de esperanza ante la mención de esos nombres. Tracemos un rumbo para los Zolu primero. Eran conocidos por su tecnología avanzada. Si alguien puede ayudarnos, son ellos. Mientras la nave ajustaba su trayectoria, una alerta repentina sonó en la cabina. El corazón de Jake se aceleró mientras examinaba rápidamente el escáner. ¿Qué está pasando? Los dedos de Zurg bailaron sobre los controles. Su rostro se puso serio. Hemos detectado una anomalía más adelante. Parece una grieta, pero es inestable. Deberíamos evitarla. Jake agarró el borde del panel de control. Su mente corría con las implicaciones. ¿Y si es un atajo? Si podemos navegar a través de él, podríamos llegar antes a Lalari. La expresión de Zurg se volvió grave. También podríamos terminar atrapados o peor aún. La oscuridad puede estar acechando en nuestro interior. Jake sopesó las opciones. La frustración estaba hirviendo bajo la superficie. No quería perder el tiempo. Pero Zura tenía razón. No podían permitirse el lujo de correr riesgos innecesarios. Bien, tracemos un rumbo seguro. Alrededor de él, mientras ajustaban su camino, Jake no podía quitarse de encima la sensación de urgencia que lo corroía. El tiempo no estaba de su lado, y cada momento desperdiciado acercaba la oscuridad. Horas después, la nave voló. Suavemente, a través del vacío oscuro, y después de una noche inquieta de sistemas de monitoreo y estrategias, Jake y Zura se acercaron al sistema Uri. Entraron en la atmósfera del planeta designado como Olera Prime, un mundo exuberante cubierto de densos bosques y montañas. Mientras descendían, los colores vibrantes del paisaje se arremolinaban debajo. El corazón de Jake latía con fuerza en su pecho cuando vislumbró una ciudad en expansión construida en las colinas que debía ser su capital. Dijo con su voz llena de asombro. Los ojos de Zura se iluminaron con curiosidad. Se han adaptado bien a su entorno. Esto podría funcionar a nuestro favor. Cuando la nave aterrizó, fueron recibidos por un comité de bienvenida de Olari Limetz, sus rasgos distintivos con piel esmeralda y marcas luminosas. Jake salió de la nave con el corazón acelerado por la anticipación y la ansiedad. Uno de los diplomáticos, una figura alta adornada con túnicas intrincadas, dio un paso adelante. «Bienvenidos, viajeros M. Alto».
Consejero Tolen, los hemos estado esperando, esperándonos. Jake repitió sorprendido. Tolen asintió con una mirada de comprensión en sus ojos. Su llegada fue predicha. También hemos sentido los movimientos de la oscuridad. Vienes buscando aliados contra esta amenaza inminente. Jake intercambió una mirada con Sura, alivio inundándolo. Sí, exactamente. Necesitamos. Su ayuda a la coalición se está movilizando, pero tememos que no lo hará. Basta la expresión de Tolan se volvió grave. Somos conscientes de la oscuridad que ha llegado para nuestra gente antes, pero tenemos nuestros propios desafíos que enfrentar. La sombra se cierne sobre nuestra tierra y muchos tienen miedo. Sora dio un paso adelante, su voz firme. El miedo puede ser un arma, pero necesitamos unirnos contra esta amenaza si nos mantenemos divididos. Caeremos. Tolen la miró pensativamente. Habla sabiamente, tal vez. Podamos reunir al consejo y discutir un plan de acción. Hay quienes desean luchar, pero necesitan saber que no están solos en pocas horas. El Consejo de Olur convocó a un grupo de líderes sabios, que representan las diversas facciones de su civilización. La sala se llenó de murmullos y miradas cautelosas mientras Jake y Sur presentaron sus hallazgos. La oscuridad es un enemigo antiguo, Jake explicó usando proyecciones holográficas para ilustrar sus encuentros. Consume mundos. Aprovechándose del miedo y la desesperación, no podemos permitir que gane un punto de apoyo. Aquí varios miembros del consejo expresaron sus dudas. Sus ojos se movían rápidamente entre Jake y Sura. ¿Cómo podemos confiar en estos forasteros? Un anciano preguntó. ¿Qué pasa si traen más peligro? Tolen levantó una mano para silenciar la sala. Este no es el momento. Para la división, nos enfrentamos a un enemigo común y juntos tenemos la oportunidad de sobrevivir. Sura agregó que estamos aquí para forjar alianzas juntos. No solo podemos defender nuestros mundos, sino contraatacar el corazón de esta oscuridad. Mientras la discusión continuaba, Jake sintió un sentido renovado de propósito. Habían venido en busca de ayuda, pero lo que encontraron fue un compromiso compartido para resistir las sombras invasoras. Después de horas de debate, el consejo finalmente llegó a un consenso. Los ayudaremos. Tolen anunció Standing Tall. Nuestras fuerzas se unirán a las suyas y haremos preparativos para repeler la oscuridad, pero debemos actuar rápidamente. Cuanto más tiempo perdamos, más fuerte se vuelve. El corazón de Jake se llenó de esperanza. Gracias, no los defraudaremos. En los días siguientes, Jake y Sura trabajaron. Junto con los Zolu, entrenando a sus fuerzas y coordinando estrategias, compartieron conocimiento, armamento y tecnología, creando una alianza formidable mientras se preparaban para su primera operación conjunta. Jake sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Este era su momento de tomar una posición para mostrar a la coalición que la unidad era posible contra la oscuridad. Sora lo atrapó mirando al horizonte, perdido en sus pensamientos. ¿Qué tienes en mente? Jake suspiró mirándola. Solo espero que estemos listos. Esta oscuridad es más que solo una amenaza física. Se aprovecha de nuestros miedos, y me preocupa que eso sea lo que la hace tan poderosa. Sura colocó una mano tranquilizadora sobre su hombro. Recuerda lo que hemos aprendido. El miedo es una herramienta que podemos manejar contra él. Si enfrentamos nuestros miedos juntos, podemos superar cualquier cosa. Jake asintió, sintiendo una chispa de resolución encendiéndose dentro de él. Tienes razón, no estamos solos en esto. El día de la operación llegó, y las fuerzas combinadas de la coalición Terin y los Ayari estaban listas. Jake inspeccionó el campo de batalla desde el centro de comando. Su corazón se aceleró. Las nubes oscuras se cernían ominosamente sobre su cabeza, un reflejo de la oscuridad invasora. Cuando se dio la orden de avanzar, el aire se llenó con el rugido de los motores y el zumbido de las armas de energía, cargando contra las fuerzas aliadas. Avanzó unido en un propósito. De repente la grieta oscura se abrió sobre ellos y de él salieron sombras que se retorcían y gritaban mientras descendían. El pánico estalló en las filas, pero Jake se estabilizó recordando las palabras de Sura. Concentración. Recuerda. ¿Por qué luchamos?, gritó reuniendo a las tropas. Sora luchó a su lado, sus espadas de energía cortando la oscuridad.
con una luz brillante. Los guerreros Uri, envalentonados por su unidad, siguieron el ejemplo empujando contra la amenaza. Invasora juntos, forjaron una línea avanzando hacia la marea oscura. Jake luchó con cada gramo de fuerza que tenía, alimentado por el conocimiento de que estaban luchando no solo por su propia supervivencia, sino por todos los que vendrían tras ellos. Justo cuando parecía que la oscuridad los abrumaría, los Solari desataron su arma secreta, rayo de energía concentrada que se disparó hacia la grieta. Desestabilizándola, las sombras vacilaron sus formas parpadeando cuando la luz los golpeó. Ahora Jake rugió, aprovechando el momento. Avanzando con renovada determinación, las fuerzas combinadas avanzaron haciendo retroceder la oscuridad. Los gritos de los seres de las sombras resonaron en el aire, mezclándose con los gritos de guerra de los soldados. Continuaron recuperando el terreno perdido. Con cada paso, la marea comenzó a cambiar. La oscuridad se estaba retirando, pero aún no había terminado. Jake sabía que tenían que sellar la grieta antes de que pudiera regenerarse. «¡Sura! ¡Necesitamos cerrar esa grieta!», gritó señalando al caótico Maelstrom que estaba arriba. Ella asintió con su expresión feroz. «Canalizaré energía a través de los dispositivos que construimos. Necesitamos que todos se concentren en eso». Jake reunió a las tropas a su alrededor. Su determinación aumentó mientras alineaban sus armas hacia la grieta con Soraa en el centro. Vertieron su energía en un rayo de luz concentrado mientras el rayo se disparaba hacia arriba. La grieta gritó. Las sombras dentro de ella se retorcían de agonía. Con un estallido final de luz, la grieta colapsó sobre sí misma, sellando la oscuridad. Con la grieta cerrada, el campo de batalla quedó en silencio. Las sombras restantes se evaporaron y las fuerzas vivas se mantuvieron victoriosas. Sus cuerpos estaban cansados, pero sus espíritus triunfantes. Jake miró a su alrededor observando los rostros de aquellos que habían luchado junto a él, Urri y Turin. Unidos contra un enemigo común, sintió una oleada de orgullo y gratitud invadirlo. Tolen se acercó, su piel esmeralda brillando de alivio. «Has hecho lo imposible. Jake Harris, uniste nuestros mundos frente a la abrumadora oscuridad». Jake negó con la cabeza humildemente. «No fui solo, fuimos todos, luchamos juntos y ganamos». Juntos, Sora se puso a su lado, sus ojos brillantes reflejando la luz de su victoria. «Esto es solo el comienzo. Puede que la oscuridad haya retrocedido, pero debemos permanecer vigilantes. Hay otros mundos que aún necesitan nuestra ayuda». Jake asintió, la determinación endureciéndose en su pecho. «No podemos parar, ahora hemos visto lo que está en juego y tenemos aliados para reunir». Tolen levantó una mano, su expresión seria. «Tienes mi palabra. La Uri te ayudará a difundir la palabra de esta victoria. Juntos forjaremos una coalición lo suficientemente fuerte para enfrentar cualquier oscuridad con un propósito renovado». Jake volvió su mirada hacia las estrellas. Una chispa de esperanza se encendió dentro de él. Se habían enfrentado a la oscuridad y habían salido victoriosos, pero sabía que el viaje que les esperaba era largo y lleno de desafíos. Cuando comenzaron a discutir sus próximos pasos, Jake se dio cuenta de que ya no eran solo sobrevivientes, eran los precursores de una nueva alianza, listos para enfrentar a las sombras que amenazaban su existencia. Y juntos querrían encontrar el camino a través de la oscuridad.